incluida dentro del régimen penal juvenil, entre muchos otros temas. Pero nos vamos a quedar con este primer tema, la ley de modernización laboral. Ahora, dentro de este tema, ¿qué nos podemos preguntar? Si realmente va a tener algún incentivo fiscal para que las grandes empresas, las pymes que dan el 70% del laburo en Argentina, puedan contratar. Y para hablar acerca de esto tenemos en los estudios de Misiones 4, en este caso, a Daniel Ricardo García. Él es abogado especialista justamente en estas cuestiones. Buen día, Daniel. Hola, Daniel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Pero muy bien, Muy Daniel. bien. Justo estábamos hablando fuera de micrófono acerca de esto. ¿Va a traer algún alivio fiscal esta ley de modernización laboral para estos sectores que es el privado, justamente? Bueno, en cuanto a la ley de modernización laboral, que se ha discutido muchísimo a lo largo de todo enero, todo febrero, trae puntualmente algunas modificaciones en el punto de vista específicamente tributario e impositivo. Hay muchas cosas que se han ido comentando a lo largo de cuestiones en la prensa sobre todo, pero se han modificado, y lo enumero rápidamente y después si quieren hablamos de cada uno de los temas, pero se ha modificado el impuesto a las ganancias para las personas físicas, también se ha modificado los impuestos internos, que son también conocidos como impuesto al lujo, se han modificado también lo que tiene que ver, algunas cuestiones muy puntuales del IVA, y se ha creado un régimen o un incentivo para las inversiones para las pymes. ¿De qué se trata ese régimen, si vamos ahí a lo concreto? Ese régimen es un régimen muy interesante, sobre todo para las pymes, porque permite dos cosas a las pymes. Por inversiones que arranquen en 90 millones de pesos aproximadamente, permiten recobrar o recuperar el IVA en 3 meses y, por otra parte, hay una amortización acelerada de ganancias. ¿Qué significa esto? Yendo un poco más coloquial o más sencillo, cuando uno adquiere un producto, cuando una pyme adquiere un producto, sobre todo un bien de inversión de importante tamaño económico, como puede ser una máquina, un tractor, un camión, bueno, eso genera un crédito fiscal bastante grande que uno no lo puede recuperar rápidamente porque, por ejemplo, si yo compro una máquina de 150 millones de pesos, yo eso lo amortizo en el tiempo y recupero esa inversión con el tiempo. Lo que me permite esta nueva norma es que yo lo recupere en 3 meses al IVA y que yo pueda recuperarlo impositivamente en los próximos ejercicios fiscales, en los próximos 2 ejercicios fiscales, o sea, en el primero y en el segundo ejercicio fiscal. ¿Esto en qué beneficia a las pymes? Bueno, puntualmente lo que beneficia a las pymes es que pueden tener más flujo económico, porque van a pagar el impuesto, van a poder deducirse más rápido el impuesto. Entonces, la carga va a ser más fácil de afrontar impositivamente. Daniel, sí. Yo, por ejemplo, tengo una pyme y digo, bueno, a través de esta ley de modernización laboral quiero contratar 5 personas, indistintamente del puesto. ¿En qué me beneficia a mí? ¿Cómo puedo simplificar quizás el costo, para mí mal llamado, pero bueno, mano obrera, que por supuesto ejerce su derecho, pero ¿cómo simplifica eso? ¿Cómo ayuda y cómo incentiva a que esa persona que está en la pymes no sea contratada bajo el régimen de monotributo, que no establece ni un derecho, y por supuesto para que pueda tener también sus derechos, ¿no? Como el acceso a la salud, el acceso a la jubilación, entre otras cosas? Bueno, la ley de modernización laboral también trae beneficios en cuanto a el costo de contratación, por más que no queramos decirle un costo, porque es cierto, es contratar a personas. En definitiva, cuando uno contrata a una persona, uno tiene que, como empleador, pagar algunos aspectos impositivos, que son las contribuciones y los aportes. A partir de la ley de modernización laboral y por un término específico que fija la ley, va a ser más económico, más barato poder contratar personas. Hay una reducción considerable, cercana al 50% de los aportes y las contribuciones. Entonces, esto es para trabajadores nuevos. Si mañana una pyme
una vez que se promulga la ley, porque la ley ha sido aprobada el viernes en el Senado, una vez que la promulgue y que se reglamente, que los beneficios estén específicamente establecidos en las regulaciones, cuando una pyme quiera contratar a un trabajador en relación de dependencia, por trabajadores nuevos va a poder contratarlo con un costo mucho menor del que existe actualmente. Entonces lo que se espera con esto es, al bajar las contribuciones y aportes, que son los denominados impuestos al trabajo, que esto dinamice la posibilidad de que las pymes puedan contratar en definitiva a empleados en relación de dependencia. Vos decías que hay un costo elevado de contratación. Actualmente, si no tuviésemos esta ley, ¿cuánto es el costo que tiene, por ejemplo, una empresa, una SRL, una pyme para contratar a una persona? Bueno, cuando uno contrata a un empleado, uno tiene que tener en consideración que hay impuestos al trabajo, las contribuciones, que son aportes y contribuciones, las cargas de la seguridad social, como se denominan. Luego tenés que afrontar el pago de la ART, que es la aseguradora de riesgo de trabajo. También tenés que afrontar el pago de la obra social. Además tenés que hacerte cargo de pagar la cuota sindical, la cuota gremial. A veces también hay que pagar la federación gremial. Entonces, todo eso, y algún ítem que me estaré olvidando, pero todo eso más o menos representa entre el 50 y el 60% del salario que cobra el trabajador. Esto significa que si un trabajador, acá viene la famosa diferencia del sueldo bolsillo y el sueldo y lo que paga realmente el empleador, pero más o menos rondan un 50-60% más de lo que el trabajador cobra. O sea que si el trabajador en relación de dependencia cobra 1 millón de pesos, más o menos ese salario en blanco al empleador le puede llegar a salir 1,5 millones, 1,5 millones. Se cuestiona mucho también esto del FAL, de dónde va a salir este fondo de asistencia para las empresas que quieran despedir, indemnizar, entre otras cuestiones. Teniendo en cuenta la nueva ley y bueno, si bien falta que se reglamente, ¿crees que la discusión pasa por de dónde va a salir ese dinero o por qué modificaciones tendríamos que hacer antes de justamente aplicar esto? Tal cual, la norma de modernización laboral como está planteada es una norma que a mi juicio tiene algunos ejes fundamentales. El primero es bajar la conflictividad laboral, lo que algunos llaman la industria del juicio. No hago una valoración al respecto de si existe o no una industria del juicio, eso es bastante relativo, del juicio laboral me refiero, pero apunta a bajar la conflictividad laboral y apunta a que empleador y empleado lleguen a acuerdos anteriores a un proceso judicial, como una primera cuestión. En ese marco de bajar la conflictividad laboral es que se crea este fondo de asistencia, el FAL, que precisamente va a salir de las contribuciones que paga el empleador y va a ir a un fondo para el pago justamente de indemnizaciones. ¿Por qué? Porque uno de los grandes conflictos que hay en el sistema laboral argentino es poder afrontar las indemnizaciones. Es decir, que el empleador pueda pagar las indemnizaciones que, una vez que se extingue el contrato laboral, le corresponden por derecho al trabajador. Esto no se cambia, o sea, la norma no cambia ningún derecho laboral en términos indemnizatorios. Pero sí las reduce. Lo que prevé es un modo de cómo realizar el pago o de dónde va a salir el fondo, básicamente, el pago de las indemnizaciones. Claro, pero por ejemplo, lo que era antes, o el sistema viejo, si se quiere, porque ya con la sanción está pronto seguramente a promulgarse, se estipulaba, por ejemplo, que esté contemplada vacaciones, aguinaldos, y el nuevo sistema no lo contempla. Es decir, sí hay una reducción. La base de cálculo en ese sentido se modifica, porque la realidad es que nosotros tenemos varios sistemas que son diferentes, varios convenios colectivos y demás, pero lo que prevé la ley de contrato de trabajo en términos generales es que se excluye lo que tiene que ver con vacaciones y aguinaldo del cálculo indemnizatorio. Lo que por ahí se quiso un poco emular con algunas diferencias, porque no se logró, pero lo que se quiso emular es el sistema que hoy rige para los trabajadores de la construcción. Los trabajadores de la construcción tienen un sistema en el cual no se rigen por las indemnizaciones
comunes como la conocemos de la ley de contrato de trabajo, sino que el empleador va haciendo aportes mensuales y cuando termina el año, el trabajador en relación de dependencia debidamente inscripto recibe su telegrama de renuncia, telegrama de despido los últimos días del año, los últimos días de diciembre, y automáticamente cobra su indemnización por todo el año. Un poco lo que se quiso emular es eso. Después, bueno, habrá que ver cómo termina siendo regulado y cómo termina siendo instrumentado, pero lo que pedía una gran parte del empresariado y también una gran parte de las pymes, bueno, había cierto acuerdo de pasar a un sistema emulando el sistema de despidos y de indemnizaciones de los trabajadores de la construcción. También hay que decir que los trabajadores de la construcción tienen quizás otras formas de laburo. No es lo mismo trabajar en la construcción que, no sé, en la industria automotriz. La construcción tiene contrataciones por momentos, inclusive diciembre es el mes de despido porque es donde cesan las obras, digamos. ¿No crees que tendría que haberse dado también una discusión un poco más seria, teniendo en cuenta el rubro al que pertenece el trabajador, la provincia, por ejemplo, también en la que está esa empresa, ese espacio económico? Eso está previsto en la norma. Está previsto de hacer lo que se denominan acuerdos territoriales, en donde las cámaras empresariales de los territorios, provincias o regiones, puedan hacer acuerdos específicos con los sindicatos de las regiones. Creo que en ese sentido es un paso hacia adelante, porque hoy por hoy la mayoría de los acuerdos se hacen entre las federaciones y los gremios a nivel nacional. Y muchas veces, como bien mencionás, eso no representa la realidad que tiene cada una de las provincias o de las regiones. Vamos a saber que es muy distinto trabajar en Misiones, en Jujuy, en Buenos Aires y en Tierra del Fuego. Son todas realidades muy distintas. Esto la norma lo prevé. También es cierto de que la norma, así como está escrita, luego tiene que promulgarse, luego tiene que reglamentarse y luego tiene que instrumentarse, con lo cual hay bastante para que empiece a andar esto. Sin embargo, creo que algunas de las modificaciones, dando un poco más de libertad a empleadores y empleados, representados cada uno por sus cámaras, porque también hay una realidad, y van a tener que, digamos, saber un escenario para poder negociar entre los representantes de cada uno de estos, para decirlo, de estos gremios. Daniel, por último, ¿no crees que quizás los monotributistas que están desprotegidos, ya estaban antes desprotegidos, están aún más desprotegidos con esta nueva ley de modernización laboral, teniendo en cuenta inclusive que a veces es el mismo Estado el que precariza y ahora quizás con ese espejito los espacios privados también lo van a hacer? O sea, están más desprotegidos que antes. Bueno, me da la sensación. El monotributo nació como, allá por los 90, como un esquema, como un régimen simplificado. En realidad se llama régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Nosotros los conocemos como el monotributo. Nació como una posibilidad para que aquellos pequeños contribuyentes puedan incorporarse al espacio formal de la economía, pagando impuestos, haciendo su aporte previsional y teniendo una obra social, porque esos son los tres componentes que tiene el monotributo. Nace así y esas fueron las intenciones del monotributo. Si hay una persona que tiene, que desea contratar un trabajador, tiene la posibilidad hoy por hoy de bajar considerablemente las cargas y contratando al trabajador en términos de la relación de dependencia. Esta ley, la ley de contrato de trabajo, la LST, no le rige al Estado. Entonces es solamente aplicable a los privados. O sea, que la modalidad de contratación que tenga o que deje de tener el Estado, esto no le va a modificar. Lo que yo creo que sí tenemos que hacer es un sistema en el cual el monotributo sea para aquellos que ejercen actividades privadas, autónomas, y tenemos que incorporar más personas al mercado laboral formal a través de distintos mecanismos. Uno, sin lugar a dudas, es lo que prevé la norma, que es la baja de las contribuciones y aportes por un tiempo determinado. Pero seguramente
se van a tener que realizar más incentivos para que esto pueda realizarse. Pero el monotributo tiene que quedar en la esfera del trabajador privado autónomo porque fue pensado para eso, básicamente. Daniel, te agradecemos un montón. La verdad es que podríamos quedarnos a hablar toda la mañana porque hay muchas dudas en relación a esta nueva ley de modernización laboral, así que te agradecemos un montón que te hayas tomado el tiempito de venir a hablar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Hablábamos con Daniel Ricardo García, él es abogado y magíster de Derecho Tributario, sobre esta ley de modernización laboral que ya es una realidad, que habrá que ver cómo se aborda luego de, por supuesto, su promulgación. Exactamente. Y bueno, y usted también...